Nasira, gracias por acompañarnos. Ahora, sin más preámbulos, continuemos con el panel Visión del sector financiero sobre el desarrollo energético de Colombia. Conseguir los recursos para la infraestructura energética, los proyectos de modernización, expansión, nuevas iniciativas y garantizar la salud económica del sector es un gran desafío. Por eso, este panel de expertos nos compartirá cómo desde el sector financiero y del mercado de capitales se ve el futuro de nuestro sector. Así que nos acompañan para este panel María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, Javier Suárez, presidente del Banco de Vivienda, Andrés Restrepo, gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, y como moderadora Ana Fernanda Mayhuashka, presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como normalmente es el caso, lo primero es agradecer esta invitación a discutir sobre un tema que evidentemente debería convocarnos a todos, y es que, suponiendo que vamos a lograr canalizar todas las energías de la manera en que Tomás lo estaba advirtiendo, pues tenemos que lograr financiarlo. Así que mil gracias Javier, María Lorena y Andrés por estar también en este panel. Ahorita que estábamos escuchando a Tomás decía que necesitábamos encontrar y atraer a las personas que tenían los recursos para hacer la inversión. Se los presento. Aquí están. Y en realidad creo que parte de lo que hoy venimos a discutir es cómo vamos a hacer esa financiación. ¿Y cómo vamos a realizar? Cuando yo digo cómo vamos, es como cuando a uno le dicen los papás que organicemos el cuarto. ¿Cómo vamos? Como cuando lo van a financiar ustedes, tanto en el sector financiero como en el mercado de capitales, y muy probablemente vamos a necesitar el concurso. No solamente, siempre que pensamos en el sector financiero pensamos que están los bancos, pero muy posiblemente aquí estamos hablando de toda la estructura financiera, del sector fiduciario, es decir, vamos a tener que convocar mecanismos donde de pronto tenemos que aplicar algo de innovación para poder acelerar la manera en que estamos financiando un banco de proyectos que tiene atrasos muy grandes, como lo acabamos de ver en la presentación de Tomás. Y además que tiene unos riesgos que se han venido poniendo de presente, sobre todo en los años recientes, y cuando me refiero a los años recientes, quiero ser clara, no me refiero solamente a los últimos 3 años. Todos aquí deben estar familiarizados, y pues creo que además nos acaban de recordar que los proyectos tienen retrasos promedio de 4 años, 5 años. En transmisión tenemos una acumulación similar, es decir, esta es una historia en la que ya llevamos bastante tiempo dándonos cuenta que algo de las reglas del juego, algo de la manera en que estructuramos la arquitectura de autorización y licenciamiento, tanto de la generación como la de transmisión, no nos está funcionando del todo. Y eso hace que se generen riesgos financieros, porque todas aquellas cosas que financiamos necesitan horizontes finitos de financiación, porque finalmente los señores aquí administran de diversas maneras pues recursos del público. Entonces, precisamente lo que queremos hoy es escucharlos a ustedes sobre cómo es que nos imaginamos al menos que vamos a poder financiar estos proyectos de infraestructura eléctrica, enfrentando los riesgos socioambientales que conocemos existen, que entendemos que existen en el resto del mundo, pero que cuando comparamos a Colombia con otros países, evidenciamos que tenemos retrasos sustancialmente mayores a otras economías, incluso latinoamericanas. En el caso del Consejo Privado de Competitividad miramos, por ejemplo, mucho los datos chilenos, donde vemos que se está avanzando a una velocidad bastante más rápida que la nuestra en este proceso de transición. Entonces, si bien hay retos que yo creo que son generales y abarcan a muchos países, hay algunas cosas idiosincráticas en las que tenemos que pensar, y probablemente nos exige pues tratar de al menos plantear soluciones distintas a las que hasta el momento hemos encontrado.
no solamente tenemos los riesgos socioambientales, tenemos además los riesgos regulatorios. Los riesgos macroeconómicos yo creo que son más vale los naturales a los que está acostumbrado el sector financiero. Y quiero arrancar por no me gusta a mí normalmente en las conversaciones que sostenemos y donde estamos tratando de hablar de la posibilidad de las cosas, arrancar por los riesgos, pero en este caso en particular yo creo que la gran pregunta es precisamente cómo es que estamos manejando esta matriz de riesgos y qué podemos pensar para que logremos realmente realizar la financiación de un conjunto de proyectos, de nuevo, no solamente en la generación, sino también en la transmisión, que acompañe un elemento que a mí me parece el más frustrante de todos. Cuando uno está en un mercado, normalmente el reto gigantesco que uno tiene es pensar si alguien va a demandar lo que uno produce. Si ustedes se imaginan las cosas que uno se imaginaba, bueno, yo no me las imaginaba porque yo nunca he sido muy emprendedora. Yo no vendí brownies en el colegio, ni sándwiches en la universidad. Pero lo primero que uno dice es, ¿será que esto que yo voy a hacer alguien lo compra? Bueno, pues nosotros estamos frente a una capacidad muy importante de generación de energía y la certeza de que tenemos quien la compre. No solamente en cuanto a la producción nacional, sino a toda la producción internacional que podríamos traer a instalar en Colombia, porque tenemos la capacidad de generación y porque tenemos la capacidad de generación relativamente limpia, y digo relativamente porque también es bueno poner de presente que los seres humanos, cuando producimos y vivimos, ensuciamos. Esto nunca va a ser una actividad pura y no tiene por qué serlo. Entonces, con ese marco general de dónde estamos hoy, después de que además Tomás ya le puso cifras a los retrasos, a la acumulación, a la generación, a la energía en firme que no tenemos, los porcentajes con los cuales no hemos logrado llenar las aspiraciones que teníamos en términos de capacidad a este momento, con la amenaza, yo creo que clara, de que nos pudiéramos estar apagando en un periodo relativamente breve de tiempo. Pues arranco mi ronda de preguntas y voy a alternar un poco para que oigamos primero el lado bancario y de la estructura de alguna forma de intermediada de financiación, y voy a arrancar en el orden en el que se sentaron o que lo sentaron con Javier, para preguntarte cómo está evolucionando esta actividad de financiación, cómo ven ustedes esta capacidad de los balances también, de ser capaces de participar de lo que uno se sueña por lo menos, y yo creo que vale la pena que por ahora todos hagamos el empeño de soñarnos, un cuatrenio que viene en el que vamos a desatrasar un poco todas estas tareas que tenemos pendientes y que tenemos pendientes desde hace años. ¿Cómo lo ven ustedes desde la vivienda? Bueno, Ana Fernanda, gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en un escenario pues muy distinto al que generalmente estamos, que está más en el mundo financiero, pero este realmente me encanta. Creo que hacía mucho tiempo que no aprendía tanto como en la presentación que acaba de hacer Tomás, absolutamente fantástica, sobre la dinámica del país. Pero los que aquí tenemos la suficiente edad para recordar las épocas del apagón del 90, pues tenemos una enorme gratitud con lo que se ha hecho en el sector eléctrico. Al final del día ya son 30 años en donde se construyó un sector con una resiliencia que ha permitido que el país dejara atrás ese fantasma de otro apagón, y hemos llegado hasta aquí de una manera muy, muy valiosa para el crecimiento del país. Creo que son de esas cosas que uno no las extraña mientras las tiene, y solamente ante la amenaza de perderlas es que se da cuenta del valor que hay en lo que se ha venido construyendo. Entonces yo creo que lo primero es un reconocimiento de la infraestructura que ha tenido el país en la generación eléctrica que ha permitido, y transmisión en general en todo el sistema, para que el país haya llegado a donde ha llegado. En el caso nuestro, este es un sector en donde desde hace unos años hemos tenido un interés especial, hemos aprendido del sector. Empezamos pues con las operaciones de crédito, entramos en el mundo de garantías, y en el mundo de garantías creo que hemos sido innovadores, hemos hecho una apuesta importante para entregar un valor en un elemento que es muy importante en el sistema, para que el sistema tenga esa fluidez que requiere en el día a día, para que esos picos que no son cubiertos por los contratos bilaterales se puedan manejar con las compras en bolsa, con las garantías de manera inmediata. Y en eso creo que desde Hacienda hemos tenido un compromiso muy importante
en ese mundo, no solamente entregar las garantías, sino buscar los mecanismos innovadores para que eso funcione de una manera práctica y el país tenga la energía que necesita por cuenta de un sistema que funciona de manera fluida, incluso con innovaciones que van hasta el mundo de blockchain, que nos han funcionado muy bien para que sea cada uno de los generadores los que se autogestionan en su capacidad para generar esas garantías. Entonces, para nosotros ha sido un sector muy importante. Hoy en día representas un poquito menos del 20% de la cartera comercial de la vivienda, lo cual es muy relevante. Es muy relevante, es el segundo sector más grande de participación dentro de lo que es la cartera de vivienda, entonces evidentemente muestra un compromiso que tenemos con el sector y un interés de que siga hacia adelante. De cara a lo que viene y a la financiación, pues este es un momento, tú lo resumías en la introducción de manera muy interesante, pocas veces se encuentra uno con un sector en donde se le juntan como tres miradas, ya mirándolo desde lo macro, tres miradas muy interesantes. Lo primero, una necesidad de ir hacia una transición por temas climáticos, es un tema que nosotros compartimos, sabemos que hay que ir en esa dirección, entonces hay un driver externo muy importante para hacer que el país cambie en la forma como lo hace, como lo explicaba Tomás, hay que hacerlo con inteligencia y una transición con la gradualidad necesaria para que eso pase. Lo segundo es un sector en donde estamos frente a unas amenazas de falta de oferta que nos puede llevar a una situación como esa que vivimos en los 90, entonces hay una inminencia por hacer las inversiones. Y lo tercero es una enorme oportunidad de negocio. Es una enorme oportunidad de negocio porque, como tú lo mencionabas, pues la demanda de energía, si hay algo garantizado es que va a subir. Y este es un país que tiene viento, que tiene sol, que tiene agua en montañas, entonces tiene la capacidad para generar energía renovable. Entonces, cuando uno lo ve sin ser experto, sin todo el conocimiento que Tomás transmite en su presentación, pues es evidente que es un sector en donde tenemos un interés muy importante en estar. Pero además, si a este sector no le va bien, a ningún sector en la economía le va bien. Entonces, al final del día, nosotros aquí tenemos un compromiso por hacer que al sector le vaya bien. Cuando uno oye las cifras, estamos hablando de 60.000 millones de dólares, eso mal contado son 240 billones de pesos. 240 billones de pesos es la tercera parte de la cartera del sistema financiero. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy cuantiosa para los próximos años, esto no es de un año para otro. Entonces, para los bancos, sin duda alguna, este va a ser un sector en donde vamos a crecer en nuestra exposición. Ya de cara al análisis de cómo lo vamos a hacer, pues va a depender de lo que es válido para cualquier sector en el que nosotros estemos en el negocio de crédito. Vamos a tener que ver que los proyectos sean rentables, que los proyectos desde el punto de vista financiero y técnico sean viables, que yo creo que en este sector me parece que es la parte más fácil, porque con esa demanda, como está garantizada, con la tecnología que hay, yo creo que esa parte es relativamente sencilla. De los proyectos, evidentemente hay proyectos rentables y en ese sentido hay demanda, entonces esa parte es fácil. La parte que yo creo que es más compleja es que el sector de energía es un sector sofisticado, que está involucrado dentro de los temas regulatorios, los temas de consultas, los temas ambientales, y creo que esa dimensión, los temas de política de cara a una transición energética con un cierto norte, creo que finalmente ese para mí es la incógnita que hay que resolver para que nosotros podamos estar de manera más decidida en los proyectos. Entonces, la matriz que hoy en día tenemos de análisis de riesgos, por supuesto que va mucho más allá de los flujos de caja de los proyectos. Esa es la parte fácil. La parte más compleja es la otra. Entonces, y ahí conecto con el comentario de Tomás, el cierre de Tomás, se necesita un marco regulatorio y una estabilidad que permitan que nosotros entremos con seguridad, porque entre otras cosas hace que los proyectos sean financiables porque el costo es mucho menor de un proyecto que tiene unos niveles de incertidumbre más bajos. Entonces es un círculo virtuoso si uno logra un marco regulatorio sólido, una visión clara, porque al final del día reduce incertidumbre y para nosotros la incertidumbre es precio, es riesgo que termina siendo tasa, que hace que los proyectos sean más difíciles de financiar. Pero en el otro sentido también aplica. Si hay una mejor estabilidad en las reglas de juego, pues para nosotros la incertidumbre baja y por ende las tasas de interés bajan en un sector en el que claramente sabemos que tenemos que estar. Es absolutamente indispensable para nosotros estar en este sector. Gracias, Javier. Yo voy a hacer un cambio de tercio hacia el otro tipo de financiación, que es la financiación no intermediada. Esa, yo no sé si es la manera en que todo el mundo entienda, pero yo aquí juego de local en los dos mundos, en mi mundo financiero y en el mundo
de energía en el que hoy en día también convivo, y es que mientras que aquí estamos intermediando recursos del público, bueno, y digo aquí realmente ahorita que escuchemos a María Lorena, hay muchas otras formas de aproximar el balance que puede tener el grupo Aval, pues porque hay todo tipo de vehículos financieros, pero en términos generales en el mundo bancario se intermedian los depósitos del público, en el mundo del mercado de valores las personas o los inversionistas asumen directamente el riesgo, Andrés, y a mí me gustaría entonces escuchar desde esa perspectiva si el mercado de capitales hoy se ha movido de una manera en la que uno pueda pensar que hay formas de que pueda participar muy activamente en esta financiación. Lo ha hecho en el pasado, pero uno siempre quisiera que fuera más. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ver, una diferencia fundamental, muy importante de lo que ofrece el mercado de capitales, no es solo la capacidad de levantar los recursos para financiación, sino la capacidad de gestionar a lo largo del tiempo en un mercado secundario los riesgos. En ese sentido, uno de los temas donde yo creo que el mercado de capitales ha dado un paso importante, pero que tiene un potencial inmenso para crecer con este sector, es el tema de la gestión de riesgo de precios a través de los productos derivados. Dentro de todos los riesgos que aquí se han mencionado, uno que es fundamental para efectos de la financiación es la gestión de ese riesgo, de la volatilidad. Y ustedes, pues mejor que nadie, conocen los niveles de volatilidad de precios del sector de energía eléctrica. En ese sentido, tener un mecanismo que permita la cobertura. Y como ustedes bien saben, con la definición que se hizo hace unos años de poder transmitir el precio del futuro a la tarifa, es un cambio fundamental en la gestión de ese riesgo. Y ahí el mercado, y quería hacer énfasis en esto porque uno siempre piensa en el mercado de capitales bueno, hay una posibilidad de colocar y levantar unos recursos con unas complejidades de las cuales podemos hablar ahora, pero de la gestión de los riesgos es importantísima. Entonces, un mercado de derivados estandarizado que a usted le da liquidez diaria para gestionar ese riesgo. Muy importante, con una cámara de riesgo central en la mitad, que le permite gestionar el riesgo de crédito entre los participantes. Y eso mejora brutalmente la eficiencia de ese mercado. Es un elemento que yo creo que es central en la gestión de los riesgos y por lo tanto en la capacidad de financiación de los proyectos. Ese es un elemento que no existía, pues existía la figura de Derivex que ustedes conocen hace muchos años, pero en realidad solo llevamos 2 o 3 años realmente teniendo cierres de contratos realmente relevantes. El potencial ahí es brutal. Y ahí la invitación que les hago está el mecanismo y es fundamental que lo piensen más allá de la posibilidad de generar una utilidad financiera en la negociación del derivado, que lo piensen como la forma de elevar la calidad de la gestión de los riesgos financieros, pensando, y aquí paso al segundo capítulo, en la financiación. Entonces, ya en términos de la financiación, el mercado de capitales tiene, ustedes saben, pues la oportunidad tanto del tema de renta variable como el tema de renta fija. Los dos son elementos que el mercado de capitales colombiano, sobre los cuales tiene experiencia con el mercado de energía. Y aquí creo que tenemos, la invitación es hacer una tarea conjunta, porque a diferencia de los bancos, la capacidad de contar una historia en términos de los riesgos macro, de los riesgos de la operación y de los riesgos financieros, como sector es fundamental de cara a los inversionistas. Este es un conocimiento para la evaluación de riesgo por parte de los inversionistas que no se construye de la noche a la mañana. Es un conocimiento que toca ir los sectores. La invitación es a que se organicen como sector y construyan un equity story poderoso de cara a los inversionistas. Hay un montón de cosas positivas, Javier las mencionaba, la demanda en
presentación de Tomás, pues un sector que va a necesitar multiplicar por 5 su capacidad, así sea en 25 años, es brutal. Pero eso por sí solo no es suficiente para que unos inversionistas tomen la decisión el día de mañana de poner unas posiciones importantes de financiación. Entonces, la construcción como sector de esa historia es fundamental para que el mercado de capitales en realidad dé ese paso, los fondos de pensiones, los fondos de inversión, los inversionistas extranjeros. La historia tiene que ser muy poderosa en ese segundo frente. Entonces yo resumiría en gestión de riesgos financieros, el tema de derivados y la capacidad de una historia, un equity story poderoso para los inversionistas. Gracias, Andrés. Y entonces ahora paso a María Lorena, que además representa muchos vehículos que tienen además todas las capacidades, que no es solamente la financiación intermediada, sino pues la asignación del ahorro colectivo, que pues es un vehículo muy poderoso que nos permite no solamente financiar en el sentido propio de construir el proyecto, etcétera, sino también de darle liquidez y participar de todos estos elementos de gestión de riesgo que menciona Andrés y que no siempre están presentes en la mente de todo el mundo. Todos pensamos que uno va, pide plata para que le dejen hacer el proyecto y sale de ahí. Pero precisamente en un mundo con altísimos niveles de incertidumbre en la gestión del proyecto, pues el mercado de capitales y quienes en él participan ofrecen una gran cantidad de posibilidades para que uno le ponga precio a esos riesgos y los pueda transar, que en realidad es la magia de los derivados, aunque los trataron muy mal en la crisis de Lehman, pero en realidad ese era un problema de indio, no de flecha. Entonces, María Lorena, desde el punto de vista de todos estos balances, ¿cómo ven ustedes esta capacidad de financiación, la matriz de riesgos con la cual se va a tener que gestionar y la oportunidad que mencionaba Javier de participar en esta historia? Bueno, muy buenas tardes para todos y Ana Fernanda, un gusto, Andrés y Javier, es un gusto estar en esta reunión tan importante. Yo empezaría con dos cosas, yo creo que tenemos unas grandes oportunidades como país, voy a ponerlo de tono positivo. Tomás mostraba la necesidad de crecer nuestra capacidad para la matriz energética en el país y creo que ahí lo que hay es una agenda que tiene que ser de inversión. Porque si no nos va a llevar a un déficit, y ahí me pasó, si no lo hacemos nos lleva a un déficit energético que realmente lo que va a afectar es a la economía, es decir, a todos nosotros. Y usted que está en el Consejo Nacional de Competitividad sí que sabe ese tema de qué le pasa a un país sin energía. FEDesarrollo hizo un estudio muy interesante de que si tenemos racionamientos o temas de déficit energéticos materiales, como dicen en el sector financiero, entre el 2025 y 2031, podemos estar perdiendo alrededor de 28 billones de pesos en el crecimiento de la economía. Entonces, realmente es una oportunidad, pero también necesidad el tema de invertir en este sector, y esto es un llamado al sector privado, necesitamos invertir. O sea, eso para mí es el primer mensaje. La segunda oportunidad, que es pues cubrir este déficit, pero también en la inteligencia artificial. Si ustedes miran el panorama internacional y los grandes fondos de inversión en el mundo, las prioridades están en energía, porque realmente el consumo de energía va a ser muy fuerte en el mundo. Entonces hablamos de lo que está haciendo Europa, de lo que está pensando Estados Unidos, de lo que piensan los árabes. Hemos oído que han mirado La Guajira también, ¿no? Pero realmente es una oportunidad que estamos viviendo todos, que no sabemos en la velocidad que está creciendo la inteligencia artificial, pero claramente depende de la energía. Sin energía no tenemos todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, prioridad, tenemos que evitar el déficit energético. Segundo, es una oportunidad de un sector que va a crecer mucho a nivel mundial, porque vamos a depender de la energía. Y creo que esas son las oportunidades. Realmente el sector financiero siempre ha estado comprometido con este sector. Y como decía Javier, yo creo que es un sector que institucionalmente es muy fuerte. Tiene agentes, bueno, aquí estamos en los grandes agentes del mercado, tiene la CREC, tiene XM, tiene una cantidad de agentes. Y el sector siempre ha estado comprometido, a veces nos ha ido bien y a veces mal. Yo en ese momento estaba en el gobierno,
pero pues nos fue pésimo al sector financiero con Electricaribe, porque pues todos los bancos estaban con Electricaribe aquí en la costa y realmente fue un golpe durísimo para el sector financiero, pero el sector financiero no dejó de invertir. Y como decía Javier, pues es casi el segundo sector en casi todo el sistema financiero para inversión. Y no solamente en créditos. Miren las inversiones de los fondos de pensiones. Estoy hablando de los 4 o 5 fondos de pensiones grandes en el país. Tienen una gran participación en empresas como Ecopetrol, ISA, y realmente pues eso es una apuesta a los temas en este sector de energía. Y finalmente, en lo que yo sí quiero llamar la atención es en lo de la transición energética, que también es una oportunidad. Y la transición no se da sola, como decía Tomás. Yo creo que uno tiene que hacer una transición ordenada y con un plan. Si no tenemos un plan como país, esta transición no se va a dar. Y ahí, y quiero mencionar una cosa, nosotros ahora somos como instrumentos, que era lo que me mencionaba. En los últimos años nos hemos vuelto líderes en el tema de Project Finance para los proyectos de energía renovable. Entonces voy a mencionar uno que se llama Portón del Sol, que es el primer Project Finance que hubo solar en Colombia, que lo organizamos también con el apoyo de Findeter. Está Green Yellow, que son 7 proyectos solares grandes en varios sitios del país. Pero también estamos financiando térmicas. Y en otra pregunta podemos hablar del tema ahora Estados Unidos, temas ambientales, las térmicas, el carbón, la descarbonización, pero pues acabamos de financiar, yo creo que la vivienda también estuvo ahí en ese proyecto de termotasajero, y realmente estamos trabajando en todo ese tema de Project Finance para tickets grandes en la financiación. Matriz de riesgos, y ya con esto, digamos, trato de contestarle su pregunta. La matriz de riesgos cambió completamente. La matriz de riesgo ya no es la viabilidad del proyecto, la rentabilidad, el flujo de caja, pues eso es la parte técnica, pero diría que tenemos 3 variables fundamentales en la matriz de riesgo, y lo que nos toca a nosotros como financiadores también mirar, igual que al sector privado. La primera es el tema socioambiental. Esto no ha cambiado en el país, cada vez es más difícil. El tema de las consultas y de las licencias. Y realmente a mí lo que más tristeza me da, y porque además tuve la oportunidad de estar cercano a esos temas, es que el tema de las consultas ya se está volviendo un tema de mal manejo de las comunidades con respecto a este tema. Y casi que hay unas mafias en algunos sectores del país, y creo que el sector privado está llamado también con el gobierno a trabajar en cómo manejar el tema de las consultas previas. Tenemos el tema de las licencias ambientales, ese es uno de los riesgos. El segundo riesgo es el tema regulatorio, respetando a nuestras instancias regulatorias, porque siempre las he respetado. A mí me tocó casi cuando tuvimos un apagón, estaba ahí con Tomás también, y realmente nos tocó trabajar de la mano con la CREC. Pero realmente lo que necesita el país es certidumbre regulatoria. No podemos estar cambiando las reglas del juego, primero porque eso hace que los financiadores se echen para atrás, así de sencillo. Y realmente afecta mucho el tema de las inversiones. Entonces creo que ese es el segundo riesgo que tenemos dentro de la matriz. Y la tercera es el riesgo macro. Entonces tenemos 3 nuevos riesgos diferentes a como cuando uno mira un proyecto, y el riesgo macro me refiero a la deuda que tiene el Estado con las empresas ahora en el sector eléctrico. Estamos hablando casi alrededor de 6 billones de pesos, de los cuales casi 3 hacen parte de los subsidios, y eso pues finalmente es menos caja para las empresas, eso no hay que explicárselo a nadie. Entonces sí tenemos esos 3 riesgos que están interfiriendo en la matriz de riesgos de un proyecto normal. Entonces creo que sin un tema usted puede tener el mejor proyecto, la parte técnica perfecta, pero si no tenemos manejo de comunidades y licencias, un entorno regulatorio estable, por lo menos que no le cambien a uno las reglas de juego, y 3,
el tema macro y de déficit, creo que es difícil no solo ejecutar los proyectos y que se demoren 6 años más, sino realmente buscar financiación o financiación a precios buenos. Hablando de este entorno regulatorio, yo voy a pasar 2 segundos, Andrés, pero no voy a hablar del entorno regulatorio del mundo energético, es decir, de las reglas del juego de los proyectos, de las reglas del juego de las tarifas, porque obviamente yo trabajo en el Consejo Privado de Competitividad, hoy en día estoy a esto de ser Chief Culebrera en Officer. Mi trabajo es que ustedes se entusiasmen con la idea de todo lo que podemos crecer con lo que tenemos en el país, porque además de verdad podemos hacerlo. Pero lo cierto es que la regla, pues, el precio, en este mundo la demanda está allí, pero el precio es un tema regulatorio. Pero este es otro mundo también altísimamente regulado. De hecho, para los que, yo ya no sé si decir si fue un honor, un qué, pero los que hemos pasado por el viceministerio técnico, pues hemos tenido que tener la doble camiseta de tener que aprender de la micro sofisticada del mundo financiero y de la micro sofisticada del mundo energético para podernos sentar en la CREG, que además siempre tenía un atraso de proyectos y entonces a uno lo citaban toda la semana a la CREG. Pues tenemos que hacer otra cosa. Pero ahí, Andrés, viene la parte regulatoria del lado financiero, la parte regulatoria de los fondos de inversión colectiva, en particular de los private equity funds, de otro tipo de agentes que pueden entrar a asumir perfiles de riesgo que tienen las complejidades que mencionó María Lorena, y ahorita ya que me dieron permiso les voy a preguntar sobre cómo vamos a tratar de salir todos de este enredo colectivamente. Pero de este lado, Andrés, ¿usted qué ve de cosas en las que tengamos que pensar? Si esos marcos regulatorios les cabe un poco de modificación pensando en que acomodemos mejor estos riesgos y en que traigamos a inversionistas institucionales que de pronto no los hemos animado lo suficiente para que participen de este portafolio. Yo diría 2 cosas con eso. La primera es efectivamente la necesidad de diversificar la base de inversionistas debiera ser un objetivo fundamental en general del mercado de capitales, pero en particular del sector. Nosotros todavía en el mercado tenemos una financiación del sector de energía eléctrica muy focalizado en los fondos de pensiones y en unos pocos vehículos de inversión. Ahí la necesidad de atraer otros jugadores es muy importante, y en ese sentido la gestión de todos los riesgos que mencionaba María Lorena, pero yo añadiría de nuevo el tema de volatilidad de precios como parte fundamental de la historia de valor de los proyectos es central. Ahora bien, hay uno más macro donde es muy importante que el sector vea cuál va a ser, digamos, el camino de financiación a lo largo de la vida. Repito, una cosa es levantar la plata en un momento, pero otra cosa es cómo gestiono durante la vida de esa financiación. Y entonces esto tiene que ver mucho con un tema que seguro ustedes han oído, y son los temas de Basilea, que es la nueva regulación que ha tenido varias versiones. Estamos en Basilea 3 para las entidades financieras, para los bancos, que hace que cada vez más resulte más costoso para los bancos mantener en su balance este tipo de inversiones de largo plazo. Por lo tanto, entramos en un mundo donde el mercado de capitales y las entidades financieras dejen de verlas como 2 alternativas y empiecen a verlas como complementarias. Las entidades financieras tienen la capacidad, con los análisis, repito, que se dieron, de tomar esos primeros riesgos. Pero la posibilidad de quedarse en el largo plazo con esos riesgos cada vez es más costosa. Y ahí es donde el mercado de capitales, como el lugar donde se pueden descargar esas posiciones, donde vía emisión de bonos, donde vía titularizaciones, donde vía ampliación de capital, se da la mejor gestión. Y ustedes son un tipo de proyectos de largo plazo. Por definición necesitan financiación de largo plazo. En ese sentido, entender cómo en forma complementaria funciona la financiación bancaria y la financiación de mercado de capitales es muy importante. Y al punto de Ana Fernanda,
eso necesita un plan como sector de largo plazo. Uno pretender salir al mercado de capitales sin haberse dado a conocer, sin haberse explicado, sin haber explicado cómo se gestionan esos riesgos, cómo lo hacen, con qué mecanismos, es muy difícil, toma tiempo. Entonces la invitación a hacerlo es desde ya, claro, sobre una base más amplia. Desde el punto de vista regulatorio, en realidad, la posibilidad que tienen los proyectos del sector hoy día es amplia, de financiación es amplia. Tendremos la discusión de reforma pensional y esos temas que afectan, digamos, los montos en forma muy importante, los montos disponibles de financiación. Pero la necesidad de atraer esos nuevos actores depende críticamente de que tengamos unos proyectos sólidos desde el punto de vista del análisis de riesgo y de rentabilidad. No solo para los bancos, y repito ese mensaje, no solo para los bancos, sino para el mercado de capitales, que es donde van a terminar esas posiciones tarde o temprano. Ese sería el punto. Y entonces con esa entrada, Javier, viene el pedazo de quien tiene en principio el balance original y podría entrar a participar de este mundo, pero ese ha sido un reto de la misma manera que acá tenemos problemas que envejecen regular a mal. Acá también tenemos ese reto, es decir, lograr la participación activa de todos estos agentes en el mercado de capitales. Yo no se me ven las canas porque el indio no cana, pero no, pues son muchos años tratando de que tengamos más puntos de encuentro para que se pueda convertir esto en liquidez. No sé si ahí quisieras darnos, Javier, o de marco regulatorio o de sencillamente el arreglo institucional, ideas en las que tenemos que trabajar. A mí me gusta como lo pone Andrés desde ya, y ahí ahorita voy a ir con María Lorena, porque desde ya hay un montón de cosas que tenemos que estar pensando, y si me permiten la cuña, las tenemos que pensar colectivamente. Una cosa que me gusta mucho de este panel es que este mundo es el mundo de ustedes y ese mundo de ustedes es el mundo de ustedes. Porque si esto no lo vendemos juntos, no lo vamos a poder mover ni sacar adelante, porque no existe en el ciudadano de allá afuera una apropiación de la importancia de lo que tenemos que construir. Entonces, Javier, de ese arreglo institucional o de ese arreglo regulatorio desde el punto de vista de ustedes, ¿qué ves en lo que podamos empezar a trabajar o que debiéramos estar trabajando ya? Yo creo que a riesgo de ser repetitivo, yo creo que el problema no está tanto en el lado de la financiación. Comparto plenamente con María y con Andrés el punto en que la financiación no va a ser exclusivamente con los balances de los bancos, con la cuenta que les hacía, con las cifras de Tomás. Donde las cifras de Tomás, pues eso representa fácilmente 1/3 de la cartera de los bancos actual, lo que se requiere. Y si se mira exclusivamente en la cartera comercial, eso representa 2/3 de la cartera comercial. Entonces los bancos, el sistema financiero colombiano, con toda seguridad durante los próximos años va a tener una participación activa en esto, pero es insuficiente para el tamaño de la oportunidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con toda seguridad es algo que ya lo vimos en el mundo de infraestructura, con todas las dificultades que ha habido en el mundo de infraestructura, que también está sujeto a las mismas retos de estabilidad normativa, casi que los mismos elementos que mencionó María Lorena de comunidades, de estabilidad regulatoria, los temas fiscales que encarecen también, que la estabilidad en las redes de juego, el mundo de los peajes. Si uno hace ese paralelo, en el sistema, en el mundo de infraestructura hemos visto una participación activa de los bancos, los grandes bancos internacionales, los fondos de capital privado, los fondos de pensiones. Entonces, al final del día, el tamaño de la torta es de tal magnitud que la articulación es absolutamente indispensable. Y yo lo que creo es que eso simplemente se da. O sea, el arreglo institucional por el lado de los financiadores a mí no me preocupa tanto. O sea, yo creo que al final del día todos tenemos interés en participar, particularmente los bancos, el sistema financiero local, por lo que les decía, vemos un sector tremendamente atractivo, con demanda, entre comillas, garantizada, con unas condiciones de país absolutamente óptimas para desarrollar el sector. Entonces, pues claramente queremos estar ahí, pero además, como lo mencionaba anteriormente, tiene que ver con un comentario de María Lorena, está el tema de seguridad energética. Así como se habla del de seguridad alimentaria, que es otra gran oportunidad, eso es para otro foro,
hay un paralelo también muy Pero grande entre yo también voy. entre el tema de seguridad alimentaria. En el fondo es, así como está la seguridad alimentaria para los individuos, está la seguridad alimentaria para la economía, que es la energía. Yo creo que en esos dos elementos, en un mundo en donde globalmente está pasando lo que está pasando, donde los retos estratégicos de los países geoestratégicos están en la lucha por la energía, y ahí es en donde están cambiando, el péndulo está cambiando rápidamente a que la transición energética como que hay que dejarla un poquito, rezagarla un poquito, porque primero está el valor estratégico de tener la energía suficiente para no quedarse atrás en la carrera de inteligencia artificial. El tema de seguridad energética se va a volver muy importante. Entonces, desde todos esos puntos de vista, nosotros tenemos la absoluta convicción de que queremos participar y es indispensable que el país mejore en esto. Entonces, yo creo que hay que trabajar en estos puntos, coincido con Andrés, desde ya hay que ponerse a hacer una serie de tareas, pero eso va a pasar. Las que son más importantes son las del lado de la oferta. Sí, las del lado de la oferta en el sentido, y a riesgo de ser repetitivo, voy a hacer énfasis nuevamente en lo que menciona María Lorena. La certidumbre en los proyectos, que ya no está en lo técnico. Resulta que en un país como este, con demanda garantizada, proyectos técnicamente viables es lo que hay. La certidumbre de los proyectos está en los elementos ya mencionados. Entonces, desde ya nos tenemos que poner a trabajar y yo creo que Tomás hacía un comentario muy importante en su cierre, de que independientemente del gobierno que nos toque hacia adelante, esto tiene que ser un propósito de país en eso, en que el sistema energético, y yo creo que ojalá lo hagamos antes del racionamiento y no como lo hicimos hace 30 años, que lo hicimos después del racionamiento. Entonces, después del racionamiento, pues la conciencia del país fue total y se creó la institucionalidad que hoy nos tiene donde nos tiene. Ojalá tengamos la madurez suficiente como país para que ese arreglo institucional se haga antes del racionamiento que nos está cogiendo la noche. Ese es un poco el mensaje, nos está cogiendo la noche, así que ojalá lo hagamos prontamente. Entonces yo te diría, claro, vamos a trabajar ya desde ese lado de la oferta, que es donde yo creo que están los grandes retos. Si lo vamos a hacer antes del racionamiento, nos tocó como empezar mañana, porque realmente tenemos unos atrasos muy sustanciales y todavía no vemos que estemos avanzando, pero entonces yo le voy a pasar esa pelota difícil a María Lorena. Creo que aquí todos debemos ser plenamente conscientes que ese riesgo socioambiental, a mí me encanta cómo empaquetamos dos problemas gigantescos para que suene cortico, ese riesgo socioambiental de alguna manera tenemos que gestionarlo. Y no lo hemos hecho, no lo hemos logrado hasta el momento, la verdad. Y a María Lorena a usted le ha tocado sufrirlo, pues creo que en todas sus vidas. Y esto de nuevo no es por ni falta de intención ni falta de talento, pero es una cosa muy compleja que además en el caso colombiano tiene unas características especiales que yo no entiendo por qué son tan distintas al del resto de Latinoamérica, para serle franca, pero me gustaría oírla un poquito, o bien desde cómo lo incluimos en las matrices de financiación, porque a veces entonces uno debería pensar en que lo modela distinto, o bien si hay alguna manera en que pensemos saliéndonos de la caja en ese riesgo socioambiental, porque finalmente si no logramos, pues, es decir, nos podríamos rendir en el sentido de como nos ha ocurrido ya con muchos proyectos en los que el inversionista dijo no más, demasiados meses, no más. Pero sería demasiado frustrante porque sería dejar demasiado valor en la mesa. Y juntarlo un poco también con las otras posibilidades, ¿no? En esta transición ordenada que usted mencionaba, pues lo cierto es que nosotros tenemos otro sinfín de recursos naturales que alimentan esta matriz de alimentos, como dice Javier, que necesitamos utilizar. Ustedes además pues tienen, digamos, participación en toda esta discusión en el mundo del gas. Aquí tenemos que traer toda esta historia y reunirla y que sea también parte de esa gestión socioambiental. Entonces, María Lorena, ¿qué hacemos? No, pues la gran pregunta, porque sí. llevamos años discutiendo el tema, pero digamos, quiero enfatizar algo que dijo Javier. El tema no está en la financiación. Creo que tenemos la capacidad entre todos, y como Andrés también lo mencionaba, de tener los instrumentos necesarios para poder financiar grandes proyectos. Lo que necesitamos son proyectos e inversión, o sea, yo empezaría por ahí, digamos, lo primero que necesitamos es eso.
Y hay mecanismos que se están usando en el país, pero que necesitan más escala. Creo que necesitamos contratos de largo plazo para todos los temas, en temas de gas, en general, en todo. Necesitamos tener mayor escala en las subastas. O sea, necesitamos tener un montón de mecanismos, pero para la inversión, no para la financiación. Porque pues como el huevo y la gallina, ¿no? Entonces necesitamos esos proyectos para poder financiar. Entonces creo que eso es lo primero. Y la pregunta difícil, y se la voy a resumir en lo que yo siempre he dicho, y lo que necesitamos es una coherencia institucional y confianza. Si no podemos trabajar sector público y sector privado y comunidades, realmente es muy difícil avanzar. Y la confianza tiene un costo. Tiene un costo en no ejecutar, tiene un costo financiero, tiene un costo en el fracaso, tiene el costo en que podemos tener un déficit energético y también en todos los sectores, digamos, en general. Pero ya que estamos aquí hablando de energía, entonces si no somos capaces de sentarnos y solucionar los problemas juntos, estamos del mismo lado de la mesa, tanto con las comunidades como con el gobierno, y los financiadores y el sector privado invirtiendo. Porque si no estamos todos remando para el mismo lado, pues no vamos a sacar esto adelante. Aquí no hay contrapartes. Yo no veo la contraparte. Yo creo que hay experiencias positivas de cómo se puede trabajar con comunidades, cómo se le puede ayudar a las comunidades sin entrar en esos chantajes, digamos, pero sí se necesita un trabajo articulado y un trabajo de coherencia institucional. Es difícil la coherencia institucional normalmente. Y voy a contar aquí, bueno, aquí outdoor, o sea, hay un montón de gente, pero voy a decir que una de las cosas que me costó más trabajo cuando yo era secretaria general en el gobierno fue entender el tema de los precios en el sector eléctrico. Y eso me explicaban que los generadores, los distribuidores y no sé qué, y creo que es un tema complejo, pero sí es un tema donde se requiere mucha confianza entre todos los actores y una coherencia institucional entre todos. Y eso incluye la regulación, eso incluye la supervisión, pero incluye las comunidades, los financiadores y el sector privado. Entonces, diría confianza y trabajar juntos. Yo voy a aprovechar estos últimos minutos para usar un término que usó Andrés Restrepo. Yo no sé si él se lo inventó o se lo copió a alguien. ¿Cómo es? Necesitamos un equity story. Muy sofisticado, me sonó. Sí, que es un tapa todas las carencias de fondos. En el Consejo de Competitividad sería un cuento para vender, pero ustedes lo Eso van a llamar es. de ahora en adelante un equity story. Ese equity story es importante. Y este es el pedazo, yo no lo voy a llamar un regaño, pero lo voy a llamar como un, porque también hay otra expresión sofisticada que ahora usan en todos los foros, el call to action. Y es, ¿qué tenemos que hacer? Estamos a puertas del apagón y al margen no al margen del apagón, pero quiero decir, hay una cosa más estructural, sencillamente dejar el potencial de valor de una economía sencillamente sentado, porque no hemos sido capaces de solucionar problemas que deberían ser gestionables. Y yo creo que ahí a todos nos cabe algo de responsabilidad, porque vivimos en unos tiempos muy distintos a los de antes. Y hoy en día tenemos que salir a convencer a las personas del valor de la historia que contamos. Y no importa ya si somos los más expertos, si entendemos cómo se relaciona la generación con la transmisión, con la distribución, con el precio de escasez, todas esas cosas están perfectas. Pero toda esa expertise, por ejemplo, de Tomás, allá afuera, no es lo que lo va a llevar a convencer. Lo va a llevar a convencer si él cuenta una historia que de alguna manera conecte emocionalmente con las personas. Nosotros, de paso aquí hago la cuña, con el CRE estamos trabajando en un proyecto que se llama 2630 para tener un paquete de propuestas operativas que nos permitan avanzar, pero nada de esto lo vamos a lograr si no traemos a los consumidores a la mesa. Y en eso no hemos sido lo suficientemente buenos. Entonces, yo creo que necesitamos un equity story, no solamente para los inversionistas. En el mundo de la energía, todas las personas que vivimos en este país deberíamos ser equity holders. Nosotros todos somos accionistas de esta matriz energética, porque todos disfrutamos de ella y vamos a sufrir de su ausencia o su precariedad.
Y en esa medida yo quisiera aprovechar estos últimos minutos para escucharlos un poco cómo es que deberíamos contar esta historia para los inversionistas no desde el sentido del bancario, sino para los inversionistas en general que necesitamos que lleguen con estos proyectos, que se vuelvan a entusiasmar, donde tuvimos corazones rotos porque en algunos proyectos tuvieron que marcharse, pues tenemos que convencerlos de que vuelvan. ¿Cómo es que vamos a hacer este esfuerzo y cómo es que vamos a hacer este esfuerzo juntos? Porque aquí no va a importar si es la generación, la transmisión, la distribución, si son los reguladores, si son las comunidades. Lo cierto es que aquí estamos perdiendo todos valor de nuestra acción ahí sí como país por no estar siendo capaces de contar una mejor historia. Yo voy a empezar, voy a ir en el orden en que están sentados. Bien. Andrés, ¿cómo contaría usted esta historia? Bien, miren, yo tratando de hacer un paralelo con otros sectores que han sido exitosos, empezaría con unas de las fortalezas que ustedes tienen como sector. Lo mencionaba Javier. Si hay un sector con una regulación sofisticada a lo largo de toda la cadena, es el de ustedes. Eso es un activo importantísimo, pero es un activo que hay que explicar con mucho detalle y con mucha, ¿qué será?, de una forma muy contundente a la comunidad de inversionistas, porque no es evidente, no es sencillo. Y hay que pensarlo desde el lado de los riesgos de los inversionistas. Yo estoy de acuerdo con Javier, la financiación va a llegar, pero yo sí creo que esta es una oportunidad para que pensemos no en términos exclusivamente del gran proyecto que nos va a salvar, sino que lo que viene los próximos 20, 30, 50 años es un sector que va a necesitar financiación pequeña, mediana y grande. Y esta es una oportunidad para que desarrollemos en el sector financiero y en el mercado de capitales el entendimiento del sector y de esos riesgos. Entonces, la construcción parte de una base regulatoria, de un potencial de generación de valor, que ustedes pues lo tienen clarísimo, y yo insisto, el mercado financiero, el mercado de capitales, no sucede exclusivamente el día que ustedes levantan los recursos. Les permite la gestión permanente de los riesgos financieros a nosotros, pero la gestión permanente de los riesgos financieros. Y esa debiera ser una tarea, aquí, ahí sí, el llamado a la acción. Esa es una invitación que yo sí quisiera hacerles. Dentro de la estrategia de cada una de sus entidades, ¿cómo es la gestión del riesgo financiero en el día a día? Eso no es un problema solo del día que coloqué los bonos o que levanté el crédito o que levanté el sindicado. La gestión de los riesgos en el día a día, del riesgo de precios, vuelvo, la posibilidad de gestionar ese riesgo con los futuros. No quiere decir que todos se tengan que volver, futuros. La combinación de bolsa y de bilaterales con futuros puede ser la mejor, pero esa tiene que ser una decisión explícita. No puede ser un resultado por default, pues lo que terminó pasando. Tiene que ser una decisión estratégica. Y hago énfasis en esto porque esa es la pregunta que va a surgir. ¿Cuál es tu estrategia de gestión de ese riesgo? Esa no, la respuesta no puede ser, no, pues ahí más o menos yo fui, pero eso fue. Eso tiene que volverse una parte central de la estrategia de gestión del sector y hace parte de ese equity story, que hay que buscarle una palabra en español porque estoy de acuerdo con usted que suena terrible. Es el cuento, pero yo creo que esos son los elementos de construcción fundamentales de esa historia. La buena noticia es que las bases son muy buenas. El marco institucional, la experiencia de ustedes como agentes, los desarrollos que ha tenido el sector, que tienen un sector financiero que tiene el 25%, por lo tanto, de su cartera en empresas del sector, por lo tanto hay un conocimiento en la gestión de ese riesgo. Las bases son muy poderosas, pero no puede ser una discusión para el momento de la financiación. Ese es mi punto. La financiación va a pasar, pero sería una oportunidad perdida muy grande. María Lorena, si alguien está acostumbrado a manejar riesgos reputacionales es el sector financiero, pues porque no es el sector más amado necesariamente siempre en las discusiones del público en general.
¿cómo ayudamos a que esta historia la contemos mejor y le demos el poder que debería tener y que debería tener no solamente para los que están aquí sentados y para los que de alguna manera pues están detrás del PIB y la empresa que tiene claro qué le pasa si se desconecta, sino para todo el mundo, para la gente que a mí me sigue sorprendiendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, si de verdad no han pensado cómo sería la vida si no pueden cargar el celular por la noche. ¿Cómo es que vamos a transformar esta historia? Bueno, yo creo que el reto de todos los sectores, ¿no? Es la comunicación a los ciudadanos y cómo llevarles el mensaje, digamos, de lo que se está haciendo en los diferentes sectores y cuáles son las responsabilidades. Y no creo que solo sea para el sector financiero o el sector energético. Y es fácil entrar en discusiones a veces populistas. Por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? Esos bancos cobran y se vuelven ricos. Entonces, realmente esas discusiones es como difícil entrar uno a no, yo apoyo el desarrollo del país, y entonces nadie le cree eso versus que gana plata, digamos. Entonces, realmente, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo, en eso, en temas de comunicaciones. Y creo que el gas, usted que me preguntaba ahora por el gas, creo que el gas natural, y lo vimos ahora hace como 1 año y medio que hubo una emergencia en el sur del país porque se dañó un tubo, porque bueno, pasó un accidente de un tubo de TGI. Y realmente la gente en Cali, de estratos muy bajos, les tocó volver a salir a la calle a cocinar con leña. Y realmente se dieron cuenta de cómo les había cambiado la vida por tener gas natural. Pero no queremos llegar a esos extremos para que valoren lo que tienen, ¿no? Esta es la frase que uno valora lo que tiene hasta que lo pierde, pero realmente el avance, por ejemplo, en gas natural para los estratos, lo que se llama la pobreza energética, cómo hemos superado el tema de pobreza energética, que además tiene unos temas de salud, es demasiado importante. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho más con la gente, pero yo digo que eso en el país, con todo. O sea, no en energía ni en el sector financiero, realmente tanto sector privado como pues, los financiadores, la bolsa, los centros de pensamiento, el centro privado, nos tenemos que acercar más a los ciudadanos. Realmente aquí no es donde pasan las cosas. Entonces, ahí por ese lado, y ya para lo otro que diría es, odio lo del equity story, pero bueno, hay que buscar otra cosa, pero yo sí creo que tenemos muchas oportunidades. Nosotros hablamos de que la matriz eléctrica, pues el 70% es agua, tenemos unas ventajas, la naturaleza, la transición energética, pero en nuestra matriz energética todavía dependemos mucho del carbón, del gas y del petróleo. Entonces realmente esa transición se va a demorar, realmente tenemos que seguir invirtiendo para esa matriz energética, no solamente la eléctrica, y creo que hay muchas oportunidades y como todo, la inversión se mueve por oportunidades y lo que tenemos que hacer es lograr encauzar todos esos riesgos de los que hablamos, porque pues creo que este es el lugar perfecto para invertir ahora en energía. Javier, ustedes que son los autores de no estar en el lugar equivocado. Pues yo creo que en este caso, bueno, todos los que compran las garantías nuestras están en el lugar correcto, eso para empezar por ahí. Pero yo creo que la historia que hay que vender aquí tiene varios ángulos. Hay un ángulo que es el ángulo que menciona María Lorena del ciudadano. Yo creo que esa analogía, el que siente que no lo tiene, ese día se da cuenta de lo grave que es no tenerlo y valora lo que perdió. Pero creo que hay otra dimensión aquí que es muy interesante, que es la dimensión del mercado internacional, de los inversionistas, tanto en equity como en deuda. Creo que en ambos casos hay un elemento que yo creo que está cambiando dramáticamente. Creo que estamos en un punto de inflexión en la historia del negocio de la energía. Y creo que el punto de inflexión se da porque históricamente la energía ha sido un bien no transable. La energía es difícil de almacenar y no es fácil de transportar, salvo casos binacionales de compañías, países que tienen fronteras, cosas de ese estilo. Pero la energía no viaja de un extremo al otro del planeta de una manera sencilla. Resulta que eso está por cambiar, como de una manera que nunca nos ha pasado en la historia.
está por cambiar porque es que la energía ahora se va a convertir en información. Es el gran cambio de paradigma con la inteligencia artificial. Es que el gran consumo, los grandes consumidores de energía van a ser los data centers de inteligencia artificial. Ya está esa estadística de que OpenAI consume más energía que como 100 países. Creo que ya hay 100 países que consumen menos energía que OpenAI. Y eso está apenas empezando. Entonces, yo creo que es un fenómeno realmente interesante porque la energía, que es un bien no transable, se va a convertir en data, que es un bien transable, que viaja rápidamente. Entonces, que viaja con facilidad y con muy bajo costo. Entonces, uno quisiera vivir en un país que tenga energía barata, limpia, en donde haya la posibilidad de hacer data centers que tengan aire acondicionado, como es la Sabana de Bogotá, como es Río Negro, en donde hay agua también para refrigerar. Entonces las condiciones, uno quisiera vivir en un país que tuviera esas condiciones. Entonces, de cara al mundo de los inversionistas, yo creo que estamos en un país maravilloso. Si eso no pasa, es por culpa nuestra. Pero la oportunidad que tenemos es, después de haber tenido la oportunidad que tuvimos con el café, digamos, ese paradigma que tenemos del café del siglo pasado, o el paradigma del petróleo, que también ha sido pues una gran fuente de ingresos para nosotros, creo que se nos vienen dos muy importantes. Y de nuevo hago el comercial adicional del de seguridad alimentaria, donde está el mundo de la altillanura, que este país tiene una oportunidad fantástica en la altillanura, en lo que es seguridad alimentaria, pero la otra gran discusión va a ser la de la seguridad energética, que se va a convertir en un transable. Y yo quisiera vivir en un país que tiene unas ventajas sobre cualquier otro país en este planeta, por ubicación geográfica, por la topografía que tenemos, por múltiples razones que hacen que este sea el país ideal. Entonces, para mí, la historia que hay que contar hacia el mundo de los inversionistas es: vengan a este país, que con un arreglo institucional sólido es el país para invertir en energía. Y además, tenemos plátano maduro. Javier se enojó. Tenemos plátano maduro, tenemos arepa de huevo, tenemos la gente más amable del continente, que es otra de las ventajas en las que no pensamos. Tenemos aguacate, tenemos gente que sabe si el aguacate está listo para el almuerzo, que es aún más poderoso que vender aguacates. Este es un país que realmente tiene un potencial de producción gigantesca. Yo les decía que hoy en día en el Consejo Privado de Competitividad hablar del mapa productivo es quizás lo que más hacemos. En nearshoring, la apuesta de nearshoring, que es otra de esas palabras complicadas, que lo que quiere decir es que si la producción se instala aquí va a tener acceso a la energía y la producción sí es transable. Que los alimentos, lo que más vemos nosotros en transición demográfica es que las personas vamos a tener un mundo que envejece, pero que se alimenta más y mejor, que necesita energía por todos lados, sobre todo si la gente sigue preguntándole tanta cosa tonta a ChatGPT. Que tenemos la posibilidad adicionalmente de que esta crisis del sector salud se vuelva una oportunidad para mirar la importancia de lo que nosotros podemos generar en oferta de servicios para esa población que envejece en el mundo y que podría envejecer aquí, en climas que no solamente son convenientes para el data center, pero también para las personas. Sin embargo, y con este llamado cierro, no podemos seguir teniendo foros, como dice María Lorena, porque las cosas no pasan aquí, donde además ustedes, y lo digo porque nosotros vamos a muchos, nos oímos nosotros mismos, entre nosotros mismos, dentro de los que ya estamos en el sector. Ustedes ya saben que la mortificación de los riesgos socioambientales es la que es. Necesitamos hacer el esfuerzo, primero, de juntarnos entre todos los que tenemos un interés en que esta cosa se mueva, pero segundo, tenemos la obligación de salir a enamorar al ciudadano de esta promesa que si no la cumplimos va a ser por responsabilidad nuestra. Así que ojalá todo el mundo se ponga esa camiseta, una camiseta comercial de las cosas que tenemos que transformar, y no, esa no es una responsabilidad del Estado, esa es la responsabilidad que cargamos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Antes de irse nos regalan la foto por favor para el registro. Muchas gracias.